Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Esdras capítulo 5? Y si tú has llegado hasta aquí, permíteme darte un fuerte aplauso porque ya vas por la mitad del libro. Así es, Esdras es muy cortico, ya vas por la mitad. Imagínate, con este libro avanzamos súper rápido. Además que es súper lindo. Así que mil felicitaciones. Quiero recordarte que este tiempo devocional lo encuentras a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas, Esdras 5. Lo encuentras a través de Facebook como Activa tu Fe Girardot Esdras 5. Y si nos estás viendo a través de la radio o a través de la televisión, nos encuentras a esta misma hora y por este mismo canal. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por este día de vida que nos has dado. Presentamos este tiempo delante de ti porque anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, yo espero que ya tengas allí tu Biblia y tu cuaderno. Dice así, reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosani, y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿Quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sebasar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto.
Amén. Y aquí culmina este capítulo 5, que es un capítulo muy cortico y como te digo, ya vas por la mitad. Te súper felicito. ¿Y qué nos dice este capítulo? Este capítulo nos dice que en aquel momento profetizaron Ageo y Zacarías. ¿En qué momento? Recuerda que la obra de la construcción del templo se había detenido. El capítulo anterior estudiamos estas estrategias que el enemigo levantó para detener la obra, para hacer cesar la obra, y efectivamente la obra se había detenido no solamente por unos días, no solamente por unos meses, sino que la obra se detuvo por años. Habían pasado alrededor de unos 13, 15 años aproximadamente en que la obra no siguió avanzando. Ellos se detuvieron, ellos se estancaron por el miedo que tuvieron en el capítulo anterior, por las acusaciones que se levantaron en su contra en el capítulo anterior. Ellos se detuvieron. Pero vamos a darnos cuenta en este capítulo que no solamente se detuvieron por todo el temor que sintieron en aquel momento, sino que eso los llevó a ya como que despreocuparse. Recordemos que una de las estrategias del diablo fue sobornar para frustrar los propósitos y efectivamente el enemigo había logrado frustrar el propósito de la construcción de la obra. Imagínate, habían pasado 15 años donde ellos estaban ahí, ellos estaban de regreso en la tierra, pero no estaban construyendo, estaban allí en el lugar donde Dios los había establecido, pero no estaban construyendo. Y durante ese tiempo ellos se dedicaron entonces a construir sus propias casas, a edificar sus casas, a sacar adelante su familia, a sacar adelante sus negocios. Ellos, mira que cesaron la obra del templo, pero ellos siguieron su vida común y corriente. Ellos siguieron andando común y corriente y se adormecieron. O sea, ellos simplemente empezaron a vivir la vida y pues sí, obviamente sabían que Dios existía, sabían que Dios era real, sabían que Dios les había dicho que edificaran casa para Dios, que edificaran el templo, pero se habían detenido. Entonces llega el momento en el que Dios dice, oiga, despiértense. ¿Qué está pasando? Miren que ha pasado mucho tiempo y ustedes están dormidos. Ha pasado mucho tiempo y ustedes nada que se levantan para edificar esa obra, para edificar la casa. Y entonces dice la palabra que profetizaron Ageo y Zacarías. Ambos profetas les profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y aquí nos dice cuáles son los pasajes que aparecen aquí en la escritura, cuáles son esos textos que vamos a encontrar, qué fue lo que Ageo y Zacarías dijeron, qué fue lo que Ageo y Zacarías proclamaron. Recordemos que Ageo y Zacarías son dos libros que vamos a tener que leer de la mano de Esdras. Obviamente en este tiempo devocional no alcanzamos a estudiar todos los libros, pero sí sería muy bueno para ti que le echaras una miradita a Ageo y a Zacarías. Vamos a mirar brevemente qué fue lo que profetizaron, porque aquí dijeron, ah, sí, y tú te puedes quedar, ah, sí, profetizaron a Ageo y Zacarías, ah, sí, tan chévere. No, vamos a ver qué fue lo que profetizaron, qué fue lo que Dios les dijo, porque aquí dice que fue en el nombre de Dios que ellos profetizaron. Entonces, en tu Biblia, en la parte inferior derecha, tanto en el versículo 1 como en el versículo 2, te aparece que Ageo profetizó y está escrito desde Ageo capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 12. Y también nos dice que aparece Zacarías 1:1 y Zacarías 4 del 6 al 9. Entonces echémosle una miradita a algunos de estos pasajes. Veamos en primer lugar Ageo 1. A ver qué fue lo que pasó. Entonces pensemos. Ellos habían empezado a edificar. Recuerda que ellos ya habían edificado. Bueno, el retorno de la historia. Ellos estaban cautivos. Ciro les dice, regresen a su tierra, regresen a su nación, vayan, edifiquen templo, edifiquen casa para Dios. Dios dio la orden, entonces ellos regresan. Un viaje largo, un viaje exhaustivo, un viaje de kilómetros, meses seguramente caminando para poder retornar a la tierra. Retornan allá a Jerusalén, empiezan a edificar, a reedificar, y lo único que edifican es el altar.
Entonces, porque pues el trabajo era arduo, era mucho trabajo, y alcanzan a reedificar el altar. Ellos alaban, cantan, ay, sí, Señor, te adoramos, se quebrantan. Recordemos que es un pasaje en el que, uy, nos quebrantamos porque ellos, unos están riendo con mucho gozo, otros están llorando muy quebrantados en medio de la alabanza, y hasta ahí todo iba súper bien. Luego entonces vienen los enemigos, y los enemigos primero se muestran como amigos, pero eran enemigos, los intimidan, levantan decretos, levantan acusaciones, eh, operan con violencia, y los sobornan sobornan a los gobernadores para no permitir que sigan avanzando los propósitos, para frustrar los propósitos, y lo logran. Se detiene la construcción del templo. Pasan como unos 15 años aproximadamente, y los judíos estaban ahí muy tranquilos, ahí edificando sus casas. No, entonces trabajemos, muestra a ver, yo ya compré mi casa, sí, tú ya compraste casa, ay, sí, entonces qué chévere. Y ya hice las habitaciones, ya le puse techo, ya la pinté, ya la arreglé, pero de templo, nada, de congregarse, nada. Y vamos a ver, entonces se levanta Ageo, bueno, Dios levanta a Ageo, porque no es que Ageo se levante, Dios levanta a Ageo. ¿Y qué les dice Ageo? Entonces veamos Ageo 1, del 1 en adelante, dice, en el año segundo del rey Darío, ¿ves? Estamos leyendo en el capítulo 5 que fue el año del rey Darío. Tarararán. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Entonces, ¿ves? Ahí esa palabra viene para Zorobabel. ¿Y qué les dice? Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Uy, miren por qué, miren por qué. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. ¡Wow! Tremendo pasaje. Mira ese regañote que les pegó el Señor a través de Ageo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues que ellos habían durado ahí muchos años, ellos sabían que tenían que construir templo, pero pasaron 15 años y no lo habían construido. ¿Y qué estaban haciendo mientras tanto? Estaban edificando sus casas, entonces estaban mirando, bueno, yo tengo que ampliar el patio, yo tengo que poner las tejas, yo tengo que pintar, yo tengo que arreglar, uy, mi casa me está quedando bonita. Y entonces dice la palabra que el Señor cerró los cielos, cerró la tierra,
no había alimento, no había aceite, es decir, no estaba la presencia del Espíritu Santo en aquel lugar. ¿Por qué? Porque, y este versículo a mí me impacta muchísimo. Dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Miren lo peligroso que es cuando una persona dice, ay no, yo no voy a ir a la iglesia a congregarme, yo más bien me voy para mi casita porque es que estoy muy cansado. O cuando termina el culto y la gente dice, corra, 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 que nos toca salir corriendo para la casa. Y salen corriendo del culto. Algunos ni siquiera esperan que digan amén. Algunos dicen, ay no, ya mire, la pastora se demoró 10 minutos más. Uy, no, 10 minutos, vámonos, vámonos, vámonos porque nos toca llegar rápido a la casa. Y miren que hay personas que en su forma de pensar piensan que está bien. No, pues es que también respeten el tiempo de uno, quien los manda a pasarse en el culto. Y esos pensamientos son pensamientos humanos y son pensamientos diabólicos. Aquí el Señor está diciendo, mire, la gente está corriendo a sus casas en vez de ir a la casa del Señor. La gente sale corriendo para su casa en vez de ir a congregarse, en vez de ir a edificar lo que tiene que edificar en la casa del Señor. Entonces, el Señor les mandó un regaño tremendísimo, o sea, el regaño fue bravo y el Señor les dice, oigan, levántense, vayan, consigan madera, vayan y reedifiquen la casa de Dios y yo pondré mi voluntad sobre ella y esa casa va a ser glorificado. Y mire que el Señor está diciendo que cuando las personas salen corriendo para su casa y no van a la casa de Dios, buscan mucho y hallan poco. Encierran en casa y el Señor hace así. Dice que con un soplo todo lo va a disipar. O sea, no, el Señor solamente necesita soplar para que todo se desbarate. Entonces hay gente que se dedica por acumular y entonces me va a comprar el televisor de 70 pulgadas y ahora me va a comprar aquí el equipo de sonido para que suene como si fuera un cinema, ¿no? Y le voy a poner luces de colores aquí al techo de la casa para que quede aquí un ambiente bien chévere. Y ya están tan acomodados, están tan cómodos en su casa que se olvidan de ir a la casa de Dios. O prefieren entonces irse a la finca, irse al apartamento nuevo que compraron, a la casa nueva que compraron, qué rico, pasémosla aquí chévere. Y es que Dios no te está diciendo que no disfrutes de las bendiciones que Él te da. Claro que puedes disfrutar de sus bendiciones. ¿Cuál era el problema? Que dejaron de congregarse, que dejaron de edificar la casa para Dios, que dejaron de poner su mirada en el templo por ir a sus propias casas. Entonces mira que hay personas que se autojustifican y es muy triste escuchar personas que son cristianas o que se autoproclaman cristianas y que llevan años de conocer del Señor, pero casi no se congregan. Y entonces dicen, no, es que hay que dedicarle tiempo a la familia, es que hay que dedicarle también tiempo a la casa, es que uno tiene que estar allá, uno no se la tiene que pasar allá metido en la iglesia. Esos argumentos humanos sonarán muy lindos. Y vuelvo a decirte, no es que no le dediques tiempo a tu familia, es que dedícale tiempo a tu familia, pero es que Dios siempre va a requerir el primer lugar. O sea, Dios siempre va a ser el primero. Eso sí, sea lo que sea. Dios va a ser el primero, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces mira que el Señor sí dice, hay consecuencias por salir corriendo. Hay consecuencias cuando tú dices, ay, vámonos rápido, rápido para la casa. Mira que hay consecuencias. Y hay gente que dice, ay, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se cierran los cielos? ¿Por qué ya no hay bendición? ¿Por qué no siento la presencia del Espíritu Santo en mi vida? Pues mi hijito, pues no ve que últimamente usted anda como corriendito mucho para su casa. No, espérese que termine el culto. ¿Y es que acaso a Dios hay que ponerle límite de tiempo? Y si bien es cierto que en las iglesias, en las congregaciones, se estima un horario adecuado para llevar los servicios, eso no quiere decir que Dios tenga límite de tiempo, hijito de Dios. ¿Y qué tal que Dios diga, no, hoy nos vamos hasta las 10 de la noche, hasta la medianoche, hoy nos vamos de vigilia? Y entonces estas personas que todo el tiempo salen corriendo y salen corriendo y salen corriendo. Y todo Dios es tremendo el llamado de atención que hace Ageo al pueblo, y mira que es el mismo llamado de atención que hace en este tiempo a muchos que siguen corriendo. Pero mira qué lindo
aquí nos dice la palabra que Zorobabel entendió. Zorobabel dijo, Dios mío, el Señor nos está llamando la atención. Dios mío, el Señor quiere que nos volvamos a poner pilosos en la construcción del templo. Otra vez nos vamos a poner manos a la obra. Bueno, ya mucho tiempo de descanso aquí. Nos pellizcamos, nos despertamos y vamos a trabajar en la obra del Señor. Y miren, tan lindo, cuando el Señor despierta el espíritu de Zorobabel, porque acuérdate, tú y yo estamos orando, Señor, despiértanos, Señor, despiértanos. Aquellos que de verdad queremos ver que el Señor nos provea para comprar terreno aquí en nuestra tierra y empezar a edificar, tu oración y mi oración este tiempo es, Señor, despiértanos, Señor, despiértanos, Señor, despiértame y despierta al pueblo. Mira que todo este libro de Esdras nos hablaba acerca de un despertar. Segunda de Crónicas culmina con un despertar. Esdras habla de un despertar. Ageo está hablando acerca de un despertar, despertar a Zorobabel, que era la persona que estaba a cargo, y despertar al pueblo. Y efectivamente Zorobabel se despierta, el pueblo se despierta. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? El Señor les dice, yo estoy con ustedes. Y el Señor los respalda, el Señor los bendice para que ellos puedan seguir edificando. Y Zacarías, que fue el otro profeta que se levantó, porque se levantaron al tiempo. Y aunque se levantaron al tiempo, las profecías fueron diferentes, alineadas por lo mismo, pero diferentes. Entonces, en Zacarías, veamos un momentico qué dice Zacarías 1:1, dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Entonces vemos que efectivamente es el mismo tiempo, nos confirma la palabra que estamos hablando de Esdras 5, lo que ocurrió en Esdras 5. Y entonces esta primera profecía dice que el Señor se enojó contra los padres de los judíos porque ellos fueron desobedientes, porque fueron rebeldes y que por esa razón Dios los entregó en manos de los reyes. O sea, viene esa profecía y por eso lo que vemos en Esdras, por eso lo que está escrito en esta carta. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención y es el capítulo 4 que aparece allí, cuál es la profecía de Zacarías del capítulo 4, porque esta profecía habla acerca del candelero de oro y los olivos. Y dice así, veamos ya vimos lo que Ageo profetizó, ¿cierto? Que no construyeron el templo, que por eso se cerraron los cielos, que tenían la obra física del Señor abandonada. Ahora veamos lo que dice Zacarías. Zacarías dice lo siguiente en el capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Mira, otra vez me despertó. Como un hombre que es despertado de su sueño. Tremendo, o sea, así, más claro, ¿para dónde? Me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, ¿sí? O sea, por si te quedó la duda que lo despertó. Entonces dice así, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, tremendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo creo que esta palabra tú sí la conocías, ¿cierto? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira cómo el Señor está hablando a Zacarías y viene esta profecía por boca de Zacarías, donde Zacarías está viendo los candeleros, está viendo el candelero de oro. Él dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viendo? Y entonces el Señor le dice, esto es lo que le vas a declarar a Zorobabel, porque le vas a decir que no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Mira que cuando una persona se pone manos a la obra de las cosas del Señor, viene el Espíritu Santo sobre la vida de esa persona. Zorobabel no iba a ganar esta guerra, no iba a ganar esta batalla con su fuerza, porque había una batalla, o sea, Zorobabel tenía muchos enemigos en contra. Los enemigos se habían levantado con violencia para que él no terminara la obra del Señor, para que él no edificara casa para Dios. Y por eso muchos años había estado ahí estancado, quieto. Pero el Señor le dice, no, Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, Zorobabel.
Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Y ahí sigue avanzando esta profecía, pero me gusta muchísimo que habla acerca del candelero y ahí tú vas a ver Apocalipsis y, y el candelero en Apocalipsis habla acerca de la iglesia. De la iglesia. Y entonces vemos cómo Ageo está profetizando acerca del templo y Zacarías está profetizando acerca de la iglesia. Porque no es solamente un edificio, a Dios no le interesa que haya solamente un edificio. No tendría sentido. Dios quiere un edificio, Dios quiere un templo para que su pueblo se congregue en ese lugar. Para que la iglesia, porque el templo es la edificación física y la iglesia somos nosotros, las personas, y que nosotros podamos congregarnos en ese lugar. Así como tú puedes tener una casa, pero una casa vacía no es un hogar. ¿Qué es un hogar? Cuando las personas de la familia ingresan a esa casa. Ahora uno podría decir, sí, pastora, pero nosotros podemos tener iglesia sin tener templo. Sí, claro, es posible que haya iglesia sin que haya templo, así como tú puedes tener tu familia sin que tengas una casa. Pero yo creo que a ti no te gustaría tener tu casa durmiendo en el parque. Yo creo que a ti no te gustaría tener a tu familia durmiendo en la calle. Yo creo que a ti no te gustaría decir, ay, vamos a tener una cena familiar y entonces nos vamos a sentar aquí en la mitad de la carretera porque no tenemos una casa donde estar. Otra cosa muy diferente es que ustedes salgan un día de picnic y entonces, día de paseo de campo, paseo de olla. Es diferente. Pero otra cosa es que no tuvieras una casa donde estar con tu familia. Una casa donde estar con tu esposa, con tus hijos o con tus papitos si es que eres soltero. Entonces, la familia, cuando está dentro de una casa, forman un hogar. Las personas, cuando estamos dentro del templo, orando, congregándonos, alabando al Señor, entonces somos la iglesia. ¿Sí? Y por eso tanto el templo como la iglesia van juntitas, van de la mano, porque pues el Señor no viene por un edificio físico, sino que viene por nosotros, las personas, por la iglesia. Pero Dios quiere que nosotros como iglesia tengamos un lugar donde congregarnos. Entonces por eso Dios levanta a Ageo y a Zacarías al mismo tiempo cuando Zorobabel está edificando la obra, y el uno habla de lo físico y el otro habla acerca de las personas. Por eso Zacarías se centra en los candeleros y se centra en la obra que Dios va a hacer con Zorobabel y la obra que va a hacer con el pueblo de Dios. Se centra en la gente, se centra en las personas. Y mira que ambos profetas vinieron de parte de Dios, y ambos profetizaron de parte de Dios. Porque de pronto a veces algunas personas pueden decir, ay, pero al fin, ¿qué es? ¿El templo físico o las personas? No, el Señor dice, ambos van de la mano. Y esto es lo que está pasando en el capítulo 5 de Esdras. Por eso necesitábamos leer a Ageo y Zacarías, porque se levantaron ellos a profetizar. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando se levanta Ageo a profetizar y les pega semejante regaño, y cuando se levanta Zacarías a profetizar y dice que va a levantar a Zorobabel y que no es con espada ni con fuerza, sino que es con el poder del Espíritu Santo, dice el versículo 2 de Esdras. Ahora sí volvamos a Esdras 5:2, volvamos allí al 5:2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¡Wow! ¡Qué equipazo! Entonces Zorobabel dice, ay, Dios mío, tú me estás hablando. No, ya, me voy a levantar, y vemos cómo ahora Zorobabel se despierta y se levanta con ese poder, se levanta con esa autoridad, y el pueblo también se despierta y dicen, manos a la obra. Y pues estaban allí todos juntos trabajando para reedificar la casa de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Otra vez se levantan los enemigos. Otra vez vienen problemas y se levantan Tatnai, el gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y entonces les dicen, ¿a ustedes quién les dio permiso de edificar casa para Dios? ¿A ustedes quién les dio la orden de hacer esto?
Pero me gusta muchísimo. em, eh, bueno, que les preguntan bueno, y dígame su nombre, a ver quién les dio permiso para edificar esto. Pero me gusta mucho este versículo 5, subráyalo, y que hoy sea palabra de Dios para ti, para tu corazón. Dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Dice que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. En otra versión de las escrituras dice, mas Dios cuidaba a su pueblo. Cuando la Biblia dice que los ojos de Dios están sobre ti, esto traduce que Dios te cuida. Sí, mira que se habían levantado los enemigos otra vez, pero Dios los estaba cuidando. Dios les había dado una palabra de parte, o por boca, más bien, por boca de Ageo y por boca de Zacarías, y Dios estaba cuidándolos. Entonces ellos dicen, ok, Tatnai, ok, escriban una carta y ustedes le van a llevar esta carta por escrito al rey Darío. Y nosotros vamos a seguir trabajando hasta que Darío nos dé respuesta si paramos la obra o continuamos. Y entonces ellos escriben en la carta que es Dios quien ha enviado a reconstruir la obra. Y dos cositas que quiero resaltar así rápidamente de la carta. Una es que les dicen, ¿y cuál es su nombre? Y ellos dicen, nosotros somos, versículo 10, dice, y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos, y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Tremendo. ¿Y quiénes son ustedes? Les decían, ¿y quiénes somos? Y ellos decían, hijos de Dios. Mira que ellos respondieron, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Mira que ellos en ese momento, cuando tenían el espíritu despierto, cuando estaban decididos a reedificar la casa para Dios, cuando estaban llenos del Espíritu Santo para edificar la obra, mira que ellos ya no se dejaron atemorizar como en el capítulo anterior, sino que ellos dijeron, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y yo voy a edificar casa para Dios. Ellos dicen, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Tremendo, mira, ellos ya tenían ahí firme su identidad. Firme. ¿Quién soy yo? Yo soy hijo de Dios. ¿Quién soy yo? Yo soy hija de Dios. Y voy a avanzar y voy firme y voy creyéndole al Señor y vamos a edificar la casa del Señor. La casa que terminó el gran rey de Israel. Y lo otro que quería decirte es que ellos dicen, mira, nuestros padres desobedecieron a Dios. Nuestros padres hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Este fue el capítulo 1 de la profecía de Zacarías. Zacarías se los había recordado. Y ellos dijeron, nuestros padres desobedecieron a Dios. Y por causa de esa desobediencia, Dios nos entregó en manos de los enemigos y nos entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, ellos estaban diciendo, todo esto que ha ocurrido fue porque nosotros fuimos desobedientes y Dios nos entregó en manos de Nabucodonosor. Mira que ellos decían, es tan poderoso nuestro Dios que no es que Nabucodonosor haya sido más fuerte que nuestro Dios. Es que nuestro Dios nos entregó en manos de Nabucodonosor. ¿Por qué? Por causa de nuestra desobediencia y por causa de nuestra rebeldía. Y ellos dijeron, pero en el año primero del rey Ciro, Ciro fue quien dio la orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. O sea, ellos están poniendo a Dios por delante, ellos saben que Dios es Dios poderoso y ellos le están diciendo, pero Ciro, que es el rey, miren, el rey Ciro dio la orden que esta casa que es de Dios sea reedificada y por eso nosotros estamos trabajando en esta casa. Así que Rey Darío, tú puedes mirar los escritos, por favor busca, investiga y por favor nos das respuesta. Ahora, mientras ellos enviaban la carta, recuerda que la carta no era como hoy en día, como que le voy a enviar un WhatsApp al rey Ciro.
o voy a poner un Twitter, o voy a enviarle un correo electrónico. No, nada de eso. Ni siquiera como hace unos añitos atrás que uno decía le voy a enviar un telegrama o le voy a enviar un fax. No, nada de eso existía. Una carta para que llegara de un lugar a otro. Eso era escriba la carta y vaya y llévela en caballo o vaya y llévela caminando, y eso eran kilómetros y kilómetros. No habían carreteras como hoy en día, entonces eran kilómetros andando hasta que el rey leyera la carta, el rey buscara por allá dentro de sus bibliotecas y el rey devolviera eh, la respuesta, y pues ellos mientras tanto iban edificando. Y aquí culmina este hermoso capítulo. Felicitaciones, ya vas por la mitad del libro, sigue avanzando, que ya estás próximo a terminar Esdras. Esdras creo que se nos está pasando volando. Recuerda que este tiempo devocional lo puedes encontrar a través de YouTube. Tú puedes buscar en YouTube, tú pones ahí en la lupita y escribes Pastora Milena de Rojas Esdras 5 y ahí te va a salir el devocional de hoy. Puedes buscarnos en Facebook como Activa tu Fe Girardot y colocas Esdras 5 y ahí te sale el capítulo del día de hoy. Y si nos estás viendo a través de la radio o de la televisión, nos puedes encontrar a esta misma hora y por este mismo canal. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa. Señor, hoy te pedimos, despiértanos para que nosotros también podamos edificar casa para ti. El templo es importante, la iglesia es importante. Señor, nosotros somos la familia de la fe, y así como una casa es importante para que la familia viva en esa casa, conviva en esa casa y se forme un hogar, Señor, nosotros reconocemos que somos pueblo tuyo y necesitamos congregarnos en el templo para ser tu iglesia, Señor. Gracias por despertarnos, gracias porque es un privilegio lo que nosotros vamos a poder hacer, edificar casa para ti, Señor. Tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, y en el nombre de Jesús, a una sola voz, declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Hijitos de Dios, les recuerdo que próximamente tenemos el campamento Valerosos al Extremo. Están cordialmente invitados, están abiertas las inscripciones para el campamento. Todos los jóvenes listísimos para este tiempo precioso, 2 días poderosos delante de la presencia de Dios. También les recuerdo que próximamente tenemos nuestra reunión de parejas. El último jueves de cada mes tenemos reunión de parejas en Activa tu Fe Girardot. Y también quiero recordarles que el día viernes 6 de junio comenzamos con nuestra fiesta de semillas 2025, porque vamos a edificar casa para Dios. Yo le estoy creyendo al Señor, así que te invito a participar de esta poderosísima fiesta de semillas, primera fiesta de semillas 2025, el día viernes 6 de junio en Activa tu Fe. Así que el Señor nos bendiga grande y poderosamente a ti, a mí y a todos. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.